A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos los temas relacionados con el ámbito legal, tributario, contable, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. En esta noche tengo la importante presencia del abogado Alan Almeida, quien es experto abogado, sobre todo en la Ley de Protección de Datos Personales. Pero no, él es un experto en todo el ámbito legal de nuestro país. Muy buenas noches, Alan. Qué gusto tenerte una vez más en nuestro programa Tributación de hoy. Bienvenido a tu casa, Alan. ¿Cómo estás? Muy bien, Cristina. Muchas gracias. Buenas noches con los televidentes. Retomando lo que habíamos conversado y nos comprometimos justamente a venir al programa nuevamente con la finalidad de poder indicarte cómo estamos viendo, qué está pasando. Parece que ya se fue el boom de todo el mundo haciendo desayunos, todo el mundo preparando, intentando de alguna manera capacitar a las empresas frente a la Ley de Protección de Datos, pero ahora vemos que bajó. Sin entender que el régimen sancionatorio sigue vigente y sin muchas de ellas tomar las medidas necesarias. Y sobre todo, yo creo, sin realmente asesorarse con las personas adecuadas. Yo creo que todo el mundo, como tú dijiste, hicieron un boom, todo el mundo quiso prestar el servicio, todo el mundo quiso asesorar, pero realmente, como yo te voy a decir desde mi ámbito, yo soy abogada tributarista, pero cada quien tenemos una especialidad. Tenemos un campo de aplicación. Tú eres el experto en esta área y definitivamente yo creo que cada quien estamos especializados en una área, en un campo de acción. Y para eso, pues en cambio, como yo lo digo, en este caso, Alan, tú eres un especialista en este campo, en esta ley. Y sí quiero, pues, de alguna manera que nos cuentes la experiencia que tú has tenido ya. Sé que ya varias empresas estás asesorando, estás prestando tu servicio y ya de una manera real, cómo están viviendo nuestras empresas serias ecuatorianas, que como tú lo dices, la ley no se ha ido, el régimen sancionatorio no se ha ido y las empresas serias han tomado la decisión de cumplir con este campo normativo y como ya dijiste, los desayunos ya se fueron, ahora hay que poner en la marcha. Sí, justamente. Te comento que beneficiosamente la firma en la cual yo trabajo actualmente hemos sido contratados ya por algunas empresas y como les he dicho a los clientes que han tomado la opción por nosotros versus otras firmas legales que igual tienen entre sus jugadores, entre los abogados que hacemos las firmas jurídicas a grandes profesionales, lo que nosotros estamos buscando actualmente es que no vender un formato, no vender una política, no vender un aviso de confidencialidad, un término de cookies, un término de aplicación, por venderlo, por entregarlo como un producto final. Nosotros estamos buscando que nuestra asesoría y los productos que al final se entregan a las empresas sean adecuados o sean acordes a sus necesidades. Es importante indicar que dentro de nuestro servicio hemos
enfocado mucho al trabajo previo a la entrega de la información. ¿Cuál es este trabajo? Es un proceso de due diligence en donde nos sentamos con la empresa a entender el giro de negocio, a entender por dónde pueden tener una salida, una flaqueza, qué necesitan reforzar, porque muchas veces la parte legal se queda en términos legales y justamente hemos visto que empresas quieren dar el brinco tecnológico a tantas cosas de la globalización que se nos viene, marketing en otros países, manejo de redes sociales, bases de datos en el exterior, almacenamiento de información en alojamientos que están en otros países de los iClouds. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos buscando es que justamente esas necesidades que las empresas están viendo como temas reales estén debidamente protegidos. Estén protegidos desde el punto legal y muchas veces acompañándonos con su parte tecnológica para justamente acoplarnos a esto. Y como yo les digo a los clientes, yo llego hasta la parte legal, pero muchas veces ya tengo que recurrir a partes tecnológicas porque ellos, vuelvo y ratifico, nadie es todólogo en todo. Hay que tener nuestro grado de especialización y nuestro lado de expertise para poder asesorar a las personas. Porque cuando nosotros hablamos de esta ley de protección de datos personales y hablamos de datos personales, esa es entrada de flujo de datos, de clientes, de proveedores, de lo que una empresa administra y que tenemos que darle ese tratamiento adecuado desde, como tú nos decías en el anterior programa, de saber incluso cómo administrar ese dato, por sencillo que sea, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, del cómo conservarlos en los diferentes, hablemos, formatos, contratos, incluso como en alguna de tus, hablemos, charlas tan importantes en las que yo he estado presente, porque como tú me acababas de decir, no solamente es sentarnos y hacer un desayuno, es conversar con el cliente, es capacitarle a empleados, porque capacitarnos en decirnos hasta cómo estar en ese contrato, por sencillo que sea esa cláusula, ¿verdad? Es entender lo que es un dato personal dentro de nuestra organización, Alan, y que a veces pensamos, estoy pidiendo información y a veces no sabemos ni por qué lo hacemos. Sí, justamente eso es algo que la ley prevé y establece en su momento, señalándonos que tenemos que tener políticas claras de por qué almacenamos, por qué tiempo vamos a almacenar, qué tipo de derechos o de acceso o cómo le estamos cuidando al titular de ese dato personal que yo estoy administrando para que tenga un acceso, para que pueda quejarse, para que pueda reclamar, para que pueda pedir la eliminación de la base de datos. Todo eso se logra únicamente cuando entendemos el giro del negocio de una empresa. Porque no por mis colegas, amigos laboralistas tal vez me peguen, pero no es como que tú vendes un reglamento interno de trabajo que tiene infracciones, que tiene causales y que tiene ciertas cosas pequeñas que ir cambiando y adecuando, como puede ser un tema de descripción de cargos, un tema de horarios, hablando de un reglamento interno de trabajo. Es un formato, pero lo que nosotros estamos viendo es que lamentablemente se está por entender que las empresas están dando el cumplimiento a lo que manda la ley de protección de datos personales, se está comercializando formatos. Eso desde nuestro criterio, respetando a las personas que lo hacen, entendemos que no es lo adecuado porque ninguna empresa es igual a la otra. Entonces, tal vez una política, tal vez un término, tal vez un tema de aplicación puede asemejarse en gran medida entre las empresas, pero siempre van a haber circunstancias particulares del giro del negocio, de la práctica de las ventas, de cómo funcionan ellos con redes sociales, de cómo funcionan ellos tal vez golpeando puerta a puerta a un cliente, cómo ellos llegan a tener esta información, cómo la procesan. No es lo mismo para una empresa de seguros de vehículos que para una empresa de seguros de vida y obviamente nunca va a ser seguro, nunca va a ser igual que para una empresa de consumo masivo. Así es. Los tres van a tener páginas web,
pero tal vez los términos y condiciones que alojemos nosotros en esa página web no van a ser iguales, porque nosotros vamos a manejar otro tipo de información. Nuestro aviso de cookies va a diferir de lo que dice la una página de lo que dice la otra, porque yo voy a necesitar procesar otro tipo de datos de mis clientes que generan gestión comercial a través de mi empresa. Entonces, eso es lo que nosotros nos hemos enfocado muchísimo en este tiempo y creo que es un tema diferenciador en el mercado. Nos gusta adentrarnos con nuestro equipo dentro de la empresa, sentarnos 2, 3, 4 veces, las que sean necesarias, hasta poder llegar a entender el tipo de productos que tenemos que entregar. Porque solo en ese momento el cliente se va a sentir satisfecho de la documentación que yo le estoy entregando por el honorario que me han pagado. Y adicionalmente de eso, nosotros dentro de nuestra propuesta de servicio nos quedamos acompañando a la empresa por un lapso de tiempo que lo convenimos con la empresa con la finalidad de ¿qué? De que ellos no se sientan de que se entregó un documento y desapareció el abogado, sino más bien que las circunstancias que se están dando en su relación de e-commerce, en su relación con sus clientes, de bases de datos, de informaciones sensibles, los nuevos pasos que están dando están siendo acompañados por un equipo legal que está en constante capacitación y en constante evolución con la finalidad de poder brindar conocimientos que se asemejen a sus necesidades. Mira, tú lo que acabas de decir realmente es un proceso integral y yo creo que todavía hay muchas personas, mi querido Alan, que se están tomando este tema de la Ley de Protección de Datos Personales. No quiero decir de una manera relajada, pero creo que todavía hay personas que no están conscientes de que esto es un proceso real, que es un proceso que yo no sé a qué tiempo va a comenzar a realmente a generar un proceso sancionatorio. El signo sancionatorio ya está dado. Habíamos hablado que todavía no está generada la autoridad competente porque se tiene que normar el ministerio, la superintendencia. Pero yo creo que el tiempo que tenemos es el tiempo ahorita adecuado para hacerlo. Porque como tú acabas de decir, tú estás hablando de lo que te estoy entendiendo, de un proceso, de fases. Conocer al cliente, tomarse el tiempo necesario, las veces que sean, entender el negocio, saber cómo no aplicar como un formato, como lo que tú acabas de decir, como lo que antes se hacía, pues un manual, no. Es entender, generar lo que realmente yo necesito. ¿El tiempo crees que es el suficiente para hacerlo? O sea, como dicen las personas mayores, antiguas, suelen decir, no hay proceso más rápido que el que no se comienza ya. Entonces, en ese sentido, es lo que yo te digo, o sea, siempre vas a estar tarde, porque ya el régimen ya comenzó, ya estamos en un régimen sancionatorio, ya está pasando esto. Si es que no comienzo en este momento, mañana va a ser más tarde y pasado va a ser más tarde. Y tal vez si es que yo en este momento contrato un proceso que sea expedito, que me digan en 2 semanas está listo. Es mentira. Tal vez sí, pero tal vez te entreguen algo que no es aplicable a tu compañía. Sí, vas a recibir un producto que tal vez le entregaron a una farmacia, le entregaron a un patio de carros y me invento y le entregaron a una boutique de zapatos. Pero yo a lo mejor soy una compañía farmacéutica, a lo mejor soy una compañía que vendo tecnología y realmente no es lo que yo necesitaba y no estoy realmente cumpliendo con todo lo que me dice la normativa. Y justamente esa es la parte que nosotros decimos es, al final del día, cuando el régimen sancionatorio venga, el régimen sancionatorio te va a expedir y te va a pedir cuáles fueron tus procedimientos, qué hiciste, cuáles son tus descargos, cómo te puedes descargar ante las posibles denuncias que tengas de mal uso. Entonces, en ese momento vamos a caer en que tal vez los procesos que fueron generados expeditamente sin una revisión, tal vez no tienen los soportes necesarios para poder generar una explicación ante la entidad sancionatoria que va a ser la superintendencia. Entonces, bajo esa premisa, yo no puedo decir esto está bien o esto está mal. La persona que lo va a decir es la autoridad sancionatoria. Es como en este momento, tú que trabajas en el área tributario,
nos llamaron algunos clientes también y comenzaron a recibir sanciones masivas por parte de la Superintendencia de Compañías por entrega tardía de balances y todo. Y comenzaron ahorita en internet igual, yo te defiendo, yo realizo, yo hago. ¿Cuál es la solución? ¿Presentaste o no presentaste a tiempo? Si presentaste a tiempo, tienes tu soporte, tienes el mail que te llegó, esta es una equivocación, señores, y lo presentas y te eximes de la multa. Así es. De la misma manera, la superintendencia sancionatoria, en el régimen de personas de protección de datos, va a llegar a una denuncia y va a decir, el señor me dice que usted recibe correos, que le está le ha afectado en esto. Presénteme sus descargos. Mire, a mí me dieron este manual. Señor, eso no es lo que se requiere. Es una parte, o sí es todo, pero no es suyo. Esto no se aplica a usted. Entonces, en ese momento vamos a tener recién la respuesta de que lo que implementamos en nuestras empresas estuvo bien o estuvo mal realizado. Lo que sí creo yo, como cualquier médico, como cualquier arquitecto, ingeniero, en cualquier profesión que tiene un grado de respeto y de capacidad hacia su cliente, es primero investigarlo. O sea, si es que yo voy a construir una casa, primero voy a ver el terreno en donde voy a construir la casa. Si es que el día de mañana me voy a meter a hacer un tema de agricultura, voy a ver si es que esta tierra es buena o es mala para la agricultura. De la misma manera, el abogado, al rato que recibe un caso, tiene que ver el análisis del caso. En este caso recibimos de empresas. Las empresas, ¿qué diagnóstico le voy a realizar? Entonces, por eso digo, a nuestro criterio es, si es que en sí la parte final es muy importante, creo que la parte previa nos ayuda a que la parte final sea la adecuada para cada negocio. Y en eso es lo que hemos enfocado nuestra actual asesoría a las empresas que han optado por nuestra opción. De una manera práctica para los televidentes que en esta noche nos acompañan, ¿qué es lo que reviso en un análisis de protección de datos personales? Por ejemplo, algo práctico. O sea, por ejemplo, lo que revisamos es si es que tienes, por ejemplo, licencias activas, las licencias de tu software son legales, si es que, por ejemplo, cómo manejas el tema de redes, está tu mail debidamente protegido, no está protegido. Esto en virtud de posibles ataques que podrías realizar. Y por el otro parte es básicamente cómo tú obtienes las bases de datos. Eso es la parte más importante y eso es lo que la ley nos manda. Lo otro se puede decir es una concepción en general de la empresa. Pero en lo otro es la parte fundamental es ¿cómo entender. ¿Cómo obtienes datos de terceros? Por ejemplo, ¿cómo obtengo? Les golpeo en la casa para que me den información, quiero vender un producto. Levanto formularios en la calle, levanto encuestas en internet, levanto información en marketplace, lo que está pasando actualmente, por ejemplo, la comercialización de vehículos a través de internet, que te colocan que pongas tu número de cédula, tus nombres, que des un clic, que aceptes. Todo eso engloba la ley de protección de datos. ¿Cómo yo entregué a esta comercializadora de vehículos mi información para que ellos el día de mañana con mi número de cédula, un agente del concesionario me pueda llamar y decir, ¿sabe qué? Usted se aplica al vehículo que usted quiere? Por ejemplo, una de las preguntas que nos hacían es, yo tengo este formulario, quiero que me revise mi abogado si es que es correcto, si tiene la suficiente cantidad de datos o está excesivo. ¿Eso revisa el abogado de protección de datos? ¿Me hace cambiar mis formularios o me dice el formulario está correcto? Básicamente eso, independientemente que viene desde un lado de protección de datos, es una política general que se tiene que respetar, porque los formularios o los contratos preestablecidos o los contratos de adhesión que lo señala la ley, de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor, tienen que cumplir requisitos, bases y normativa específica, tanto en tipografía, tipo de letra, cláusulas abusivas, que se entiendan que no son perjudiciales para el consumidor. De la misma manera, algunas veces nosotros en los formularios entregamos más información de la que necesitamos. Exacto. O de la que necesita la empresa. Entonces, al final del día, la empresa se nutre de información que no le sirve para nada. Que no sirve para nada y que sí genera un riesgo. Entonces, es lo que, por ejemplo, volviendo al carro del vehículo, ellos me dicen, usted quiere un carro de $50,000, revisan el buró y dicen, sí, el señor paga bien sus deudas, no está muy endeudado, es susceptible. O no, el señor definitivamente no paga bien sus deudas, en este momento está sobreendeudado, no es un objeto de crédito. Necesitó este concesionario que yo me acerque, firme un formulario,
lleve mi tema de mi trabajo, que lleve mi tema de impuesto a la renta, que lleve mis cargas familiares. No necesitó, porque automatizó su proceso de tal manera que en una información pequeña, a través de un análisis adecuado de buró de crédito, él pudo llegar a una conclusión que a su negocio le aplica o no le aplica. Entonces, bajo esa misma premisa es lo que yo te digo. Yo tengo un formulario en donde pido cargas familiares, donde vive, 3 referencias, todo un grupo de información, y lo proceso en mi computadora y guardo en mi base de datos. ¿Y me hackean? No, ni siquiera eso, porque bueno, fuera que me hackeen y fuera una base de datos válida. Toda la información que hay es mentira. El contacto no existe, las referencias no existen. Todo es ficticio. Supuestamente trabajaba en un lugar, nunca trabajé en ese lugar. Yo estoy almacenando una base de datos, estoy generando un riesgo cuando esa base de datos ni siquiera va a servir para mi empresa, peor para un tercero. Entonces, ¿por qué estoy almacenando bases? ¿Por qué mantengo bases de datos en mi empresa, bases de datos basuras? Hemos tenido ahorita que le llamamos a ciertos clientes y decimos, oiga, ¿y su base de datos de clientes? No, es que nosotros mandamos esto a los clientes. ¿Hace cuánto generó la base de datos? 5 años. Ah, muy bien. ¿Y cuánto tiene de respuesta de parte de los clientes? 5 o 10 mails. ¿No le parece que tal vez esta base de datos que usted tiene no sirve? ¿No está bien enfocada? Porque si usted fueran unos clientes regulares y específicos, tal vez estos correos electrónicos ya ni siquiera existen. ¿Ha tenido usted la prolijidad de revisar si es que siguen siendo los datos de contactos? No, algún rato lo generaron y eso se ha ido manejando. ¿Y para qué me sirve ese dato? ¿Y para qué genera un riesgo a mi empresa con un dato que ni siquiera me sirve? Entonces, por eso vuelvo y ratifico. Nuestra primera revisión es importante para poder llegar a concluir unos productos que la empresa les sirva y que la empresa pueda tenerlos dentro de su paquete de procesos, de flujos, de organigrama que realmente sean efectivos. O sea, ¿qué es lo que le pedimos a una empresa cuando le visitamos por primera vez? O sea, ¿qué es lo que nosotros le pedimos? Como te digo, básicamente lo que nosotros pedimos es una cita, y en la cita vamos a tener una información de primera mano de la persona que mejor conozca el negocio. Puede ser el gerente administrativo, el socio fundador, los accionistas, las personas que crean que conocen de mejor manera el negocio. Y al momento que conocen ellos de primera mano el negocio, nos están nutriendo nosotros con esa información. Para saber cómo es. Para saber por dónde atacar, porque al final del día es lo que yo te digo. Yo te puedo entregar 17 productos y te digo muchísimas gracias, hasta luego, nos vemos. Ya. Y al final del día me dices, sí, yo tuve mi abogado de protección de datos, vino, me vendió esto y estamos cubiertos. Cuando tengas en efecto un proceso sancionatorio, un proceso por parte de la autoridad, ese manual, vas a coger también los 17 productos y te vas a decir, aquí están los 17 productos. No, porque no vas a saber cómo aplicarlos, no vas a saber por qué tienes un requerimiento, qué hacer frente a un requerimiento. Por eso es tan importante tener la reunión, entender la reunión, capacitar a las personas, principalmente el responsable del manejo de datos dentro de la empresa, y que toda la estructura organizacional de la empresa entienda que la empresa puede ser sancionada por un mal manejo de cualquiera del organigrama, porque lo que la empresa tiene que cuidar es el dato personal de los titulares, de las personas naturales. ¿Frente a quién? Amenazas internas, externas. Y ahí tú acabas de decir algo. El dato es del titular, de la persona natural. De la persona natural. La ley nos prevé la protección de datos de personas naturales. Sea persona natural, sea cliente o proveedor. Mira, Alan, qué interesante. Yo quisiera que les mandes un mensaje ahora que ya estamos aplicando, porque ya estamos en la parte práctica. Mandémosles un mensaje, motivémosles a que las personas, de una vez por todas, comencemos ya a aplicar la ley. Recordémosles que estamos en el régimen sancionatorio y que estamos definitivamente contando en el mercado con profesionales, con expertos, y que realmente esta ley debe de alguna manera sencilla y práctica entrar en vigencia. Así que el tiempo se nos ha ido volando. Así que otra vez más, Alan Almeida, experto en esta ley, y es la segunda ocasión que nos acompaña en nuestro programa Tributación de Hoy. Mandémosles ya un mensaje. Bueno, de parte de nuestro estudio jurídico, de quienes lo conformamos, por favor, diles cuál es el estudio jurídico. Gacet Abogados. Lo que les queremos decir es que justamente la ley nos aplica a las empresas
en menor o mayor medida, asesorémonos, porque todos somos susceptibles de sanción, pero no lo hagamos por el miedo a la sanción, sino nuevamente por el país que tenemos, hagamos las cosas porque así nos la manda y porque es la forma adecuada de hacer empresa. Simplemente eso, y te agradezco, Cris, nuevamente por tu tiempo, por tu espacio, y a los señores y a los televidentes también por escucharme en este poco de entrevista. ¡Qué maravilla! Es la segunda vez y la segunda oportunidad que tenemos al experto, el abogado Alan Almeida, para hablarnos de ya la aplicabilidad de la ley. Estamos en plena vigencia, no solo de la ley, sino también de su régimen sancionatorio. Y tener la protección del dato personal, como su nombre le indica, de las personas naturales, del cliente, del proveedor, del empleado interno, es un proceso, no es un formato. Es una realidad que debe adaptarse a su realidad, yo siempre digo, de su negocio. De si usted es una farmacéutica, es una compañía de servicios profesionales, es una compañía que vende inventarios, es su negocio cumpliendo con esta ley. Y para eso hay profesionales que le van a guiar a que su negocio se cumpla con todo lo que dice este marco regulatorio a tiempo y siempre pues de la mano de los expertos. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy y nos volveremos a ver la próxima semana. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.